lo inconmovible es el reino de Dios, lo cual Cristo vino a restaurar. Y esa es la cultura y un diseño divino que la iglesia está llamada a establecer sobre la faz de la tierra. Lo que en el Padre Nuestro dice, ven a tu reino, es la manifestación de ese diseño divino sobre la faz de la tierra. Como entendemos que la obra de Cristo fue consumada y que fue hecha, y que realmente en la cruz fue un tribunal de justicia donde fuimos libres, fuimos salvos y por supuesto, según la reconciliación universal, entonces nos queda es determinar sobre lo que ya Cristo hizo. Te clamaré en el desierto, mi ser se rinde a ti completo, tu voz me guía. Saludos y grandes bendiciones de este su servidor, el apóstol Alberto Parra, dándole seguimiento a los temas que ya venimos desarrollando hace varios días. Y quiero aprovechar la ocasión de darle gracias a Dios por cada uno de ustedes, los que nos siguen a través de estas redes, los que se han conectado realmente en este tema. Y días atrás estaba en una actividad y alguien me dijo, quería conocerlo ya en persona, la cual me hacía ver que ya tenía un conocimiento de mí a través de estos videos. La verdad que mi gran deseo es que estos depósitos que Dios en su gracia ha hecho en estos tantos años pueda enriquecer su vida ministerial, su vida de intercesor, de guerrero, y nos lleve realmente a entender con claridad la identidad y de lo que realmente somos, quiénes somos, qué tenemos y qué podemos. En esta ocasión, dándole continuidad a los temas anteriores, quiero probablemente cerrar este ciclo y aperturar otro con el tema de lo que llamamos legislando en el reino, legislación del reino. En los temas anteriores estuvimos señalando realmente lo que es cómo se establece el reino de las tinieblas, cómo fue destituido el sistema de las tinieblas, si estamos hablando de lo que fue la justicia, la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, y saber ciertamente cómo el Señor puso un precio que está expresada en la redención, la remisión y la propiciación, y que Cristo sufrió todas el castigo de nuestras culpas, la sentencia del pecado y de la muerte, y toda esa cantidad de situaciones que nos comprometían y que de alguna manera Satanás demandaba un derecho legal, fueron consumadas, y que el sacrificio de Cristo en la cruz fue suficiente, y que el Dios Padre logró satisfacer su demanda de justicia en el sacrificio de Cristo. Por tanto, entendemos que no tenemos problema y Dios no tiene problema con nosotros porque Él logró satisfacer su demanda de justicia en Cristo. ¿Ok? Y también nos habla de la posición que nos dio a nosotros como iglesia, darnos identidad y autoridad. Partiendo también de las cosas que reseñamos, es lo que es que la muerte de Jesús, el sacrificio en la cruz, trajo una reconciliación universal y cómo la creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, hay muchas cosas que le hemos pedido a Dios que ya las hizo. Y si yo le sigo pidiendo a Dios que haga cosas que Él ya hizo, es porque desconozco el alcance de su obra en la cruz. Una de ellas, pues, es el tema que nos introduce hoy, como es el legislando en el reino, ¿sí? ¿Por qué legislando el reino? Porque si ya fueron las obras de Dios fueron completas y plenamente satisfechas, entonces quiere decir que ya hay cosas que solamente tienen que ser determinadas por como un acto de justicia. Y eso es lo que vamos a enfocar hoy. Vamos a hablar de legislando en el reino, entendamos lo que quiere decir legislar y qué involucra esto dentro de nuestra autoridad como hijos de Dios. ¿Qué es legislar? Legislar es el acto de hacer o establecer leyes. La palabra iglesia es, en idioma hebreo, es eclesia, que se podría traducir como casa de justicia, casa de legislación o ejecutiva. Podríamos decir casa de justicia, legislación y ejecutiva. Vale la pena reafirmar esto, que la iglesia no es un edificio, no son cuatro paredes, no está constituido por una estructura física. La iglesia es un cuerpo de Cristo
que está integrado realmente por su iglesia o representado realmente por su iglesia. Por eso la palabra correcta en hebreo es eclesia, la palabra eclesia. Y que también la palabra iglesia se traduce como casa de justicia o legislación. También se habla como casa ejecutiva. Es decir, que la iglesia es la ejecutora de la obra que Cristo ya consumó en la cruz del Calvario. La iglesia es un tribunal de justicia que ejerce la magistratura de Dios para hacer justicia. Reitero, la iglesia es un tribunal de justicia que ejerce la magistratura de Dios para hacer justicia. Esta parte es bien interesante porque cuando vamos a la oración, a la intercesión y a la batalla, prácticamente la oración es un tribunal de justicia y el servicio de oración es donde estamos demandando la intervención divina por un acto consumado ya en la cruz del Calvario. ¿Ok? Dentro de eso hay palabras que son importantes. Tres quiero que comprendan. ¿Qué es conquista? ¿Qué es posesión? ¿Y qué es dominio? He visto esta observación, la he hecho y la he visto en muchos lugares donde determinan actividades de conquista y a veces pido la oportunidad que me permitan hablar del asunto. Y hoy por hoy quiero reafirmarles con ustedes lo que es una conquista. Conquista es apoderarse a través de una maniobra de guerra de una determinada provincia, posesión o ciudad. En el pasado estuvo realizado con conflictos bíblicos, es decir, lo que hizo Josué fue una conquista porque está tomando posesión de las tierras prometidas, las cuales estaban bajo el dominio de una cantidad de naciones como el amorreo, el cananeo, el jebuseo, y para de contar todo ello. Entonces, reafirmo que conquista es apoderarse a través de una maniobra de guerra de una determinada provincia, posición o ciudad. En el pasado estuvo relacionado con conflictos bíblicos. ¿Qué es posesión? Situación de poder de hechos sobre las cosas o los derechos, en particular la que corresponde al heredero sobre los bienes heredados. Dominio es supremacía que se tiene sobre algo o alguien. Un dominio es supremacía que se tiene sobre algo o alguien. Jesús usó la palabra eclesia para dar a conocer el diseño de Dios para la tierra. Cristo Jesús tomaría un grupo de creyentes para legislar con las leyes del reino de Dios y establecer la cultura del cielo con sus principios y valores aquí en la tierra. La iglesia, como casa de justicia, tiene la autoridad legal para dar sentencia divina y ejecutar guiada por el Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, como legisladores del reino de Dios, tenemos autoridad para hacer que se cumplan las leyes del reino de Dios en la tierra. A esto se refirió el apóstol Pablo cuando declara que el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Este tema ya lo hablamos anteriormente, lo que es la autoridad de la identidad como hijo de Dios. Entonces, estamos viviendo los tiempos más asombrosos de la iglesia de Cristo en la tierra. Hijo de Dios legislando, tomando el control en todos los sentidos y en todas las esferas que moldean toda cultura. Hebreos capítulo 12, versículo 26 al 27 dice esta frase: a una vez indica la remoción de las cosas movibles como las cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Ahí nos habla justamente de un proceso de transformación y de cambio, porque lo movible lo establecido por los hombres, lo inconmovible lo establecido por Dios. Los movibles son las distintas filosofías que, aunque nacen de una buena intención, han sido permeadas por los modelos corruptos de los hombres y han desviado realmente la atención a intereses personales particulares
provocando más bien yugos de esclavitud o de opresión sobre las personas. Ahora, lo inconmovible es el reino de Dios, lo cual Cristo vino a restaurar. Y esa es la cultura y un diseño divino que la iglesia está llamada a establecer sobre la faz de la tierra. Lo que en el Padre Nuestro dice, ven a tu reino, es la manifestación de ese diseño divino sobre la faz de la tierra. Como entendemos que la obra de Cristo fue consumada y que fue hecha, y que realmente en la cruz fue un tribunal de justicia donde fuimos libres, fuimos salvos y por supuesto, según la reconciliación universal, entonces nos queda es determinar sobre lo que ya Cristo hizo. Ahí donde utilizamos el término como el término atar, atar. Esos son términos de legislación. Atar viene del griego deo, que significa no permitir. Algunos de sus sinónimos son amarrar, enlazar, con ligadura, impedir o eliminar toda acción. Mateo capítulo 16, versículo 19 dice, y todo lo que atare en la tierra será atado en los cielos. Jesucristo nos delegó la autoridad para atar toda obra de las tinieblas. Cuando dice todo lo que atares en la tierra será atado todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo, estamos hablando de la autoridad que Dios le delegó a la iglesia y darle a ligera impresión para darme a entender que es como que Dios está limitado. Dios se limitó porque entregó toda la autoridad a la iglesia, la cual es su cuerpo. Por eso la iglesia determina la justicia de Dios en la tierra. Es lo que llamamos legislación. ¿Ok? El término también importante de desatar viene del griego lo, que significa permitir. Dice Salmo capítulo 2, versículo 7 al 8. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. La palabra atar tiene que ver con declarar inoperantes, en no permitir interferir en las obras del mal. Y la palabra desatar tiene que ver con justo, con justicia, es licencia, es permitir que eso ocurra. Entonces son de las expresiones. Y cuando la palabra estamos hablando de atar, no es que vienen los ángeles con cadenas y atan las fuerzas del mal, no. Estamos hablando de un principio de legalidad, ya que el enemigo se mueve por derechos legales y nosotros por la iglesia como derechos legales. Ya entendemos que la legalidad del maligno fue cancelada en la cruz. Colosenses 2:13 dice que perdonó nuestros pecados. El Señor perdonó nuestro pecado, anuló el acta de los decretos que nos era contrario. O sea, estamos hablando de que los derechos legales fueron rotos, dice, y despojó a los principados y potestades, exhibiendo, triunfando contra ellos en la cruz. La palabra despojar es de desalojar, desautorizar, quitarle todos los derechos legales. Entonces, el enemigo sigue operando, pero está buscando la legalidad para hacerlo. Y obviamente muchas de las áreas que él está operando y tiene que ver porque nosotros como autoridad no estamos ejerciendo nuestra autoridad. Lo que en alguna ocasión hemos llamado vacíos de poder. ¿Qué es un vacío de poder? Cuando una autoridad legítimamente constituida no está cumpliendo sus funciones. Podríamos decir que muchas de las cosas que suceden en nuestra tierra de gracia es porque nosotros, siendo autoridades, funcionarios de un reino, no estamos ejerciéndolo. Tal vez por desconocimiento, tal vez por falta de comprender lo que es la obra del Calvario y la consumación de la cruz. Y entonces desconocemos y no operamos. Y esos son espacios. No porque Satanás tenga la autoridad sobre ellos, sino porque nosotros como legisladores no hemos hecho uso de la autoridad. Es decir, tenemos que sacar nuestras credenciales para decirle al maligno, te vas, desalojarlo de todo territorio, desalojarlo de todo lugar, desarticularlo y de toda clase de ciencia en cualquier área y esfera, consciente de que Cristo le despojó y le quitó todos sus derechos legales. Por eso Colosenses dice, y despojó los principados y potestades, exhibiendo, triunfando contra ellos en la cruz. Y reafirmando lo antes ya dicho en otros temas, es Efesios 1:20, cuando dice, sometió todo principado y potestad bajo sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia. La palabra cabeza ahí se entiende como autoridad.
Y dice, la cual es su cuerpo, donde mora la plenitud, que todo lo llena en todo. Entendiendo pues que ahora el Espíritu Santo nos hace ver en la Escritura que el enemigo está bajo la planta de nuestros pies. Y que realmente cuando se nos da una autoridad es para ejercerla, no para atenderla como un adorno, sino para ejercerla. Si se nos dio una autoridad contra los principados y las potestades y hollar serpientes y escorpiones, toda fuerza del mal, es porque realmente estamos inmersos en un conflicto espiritual. Y ese conflicto espiritual, por supuesto, nosotros ya estamos como más que vencedores, porque solo estamos ejecutando lo que Cristo ya hizo. Entonces estamos batallando con un enemigo vencido, un enemigo que está bajo la planta de nuestros pies y que Cristo le despojó de toda autoridad y que esa autoridad hoy reposa en nuestra vida. Entonces ahí entendemos lo que es atar y desatar, que es un término de legislación para neutralizar las obras del mal sobre la faz de la tierra. Y no tan solo sobre la faz de la tierra, sino contra nuestras vidas, hogares, nuestras empresas, congregaciones, todo lo que realmente el maligno de alguna manera quiere interferir. Hay otros términos importantes, como es el desatar, ya lo hablé un poquito más claro. Términos importantes, como es arrancar, sacar de raíz un mal, costumbre, hábito o pecado, para que no puedan volverse a salir. Job capítulo 19, capítulo 17, versículo 11. Destruir es hacer desaparecer por diferentes métodos. Deshacer una obra inmaterial. Algunos sinónimos son desbaratar, asolar, echar abajo, entre otros. Son expresiones de legislación. Hay otros términos importantes. Revertir significa volver a una cosa a su condición o estado primitivo, al primer dueño o a otro. Entonces yo revierto y cancelo toda obra del maligno. ¿Por qué? Porque ahora hay un heredero, que somos nosotros, la cual tomamos posesión de aquello que estaba bajo el dominio del mal. Proverbios capítulo 26 dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Es decir, cuando hay una situación que podemos vislumbrar, siempre tiene una causa raíz. Cuando entendemos la obra, ya los temas anteriores, porque esta es ya una aplicación, yo diría que la parte práctica de las muchas cosas que hemos hablado en los temas anteriores. Entonces, quiere decir que cuando hay una causa raíz, entonces nosotros vamos y ya después de hacer el acto de liberación, estructuras de pacto y maldición, ordenamos a la fuerza de mal que desalojen ese lugar, porque ya realmente no tienen ningún tipo de derecho ni inherencia sobre ese sitio. Al descubrir la causa de una maldición en nuestra vida, hogar, carros, vehículos, podemos romper revirtiéndola en la bendición que Dios siempre ha pensado de nosotros, de acuerdo a Jeremías capítulo 29, versículo 11. Hay otros términos que también podemos utilizar, o por lo menos para que entendamos lo que es la legislación. Términos importantes. Reprender. Yo reprendo. Que a veces la persona lo dice de una forma muy popular, pero no con el sentido que debe hacerlo. Entonces, reprender es acción de relegar, desterrar, eliminar del lugar, expulsar, de acuerdo a Marcos capítulo 9, versículo 25, y por supuesto capítulo 1, versículo 25. Podemos hacerlo en el nombre de Jesús por la autoridad que Cristo nos ha dado. Derribar, echar abajo, a rodar, derrotar, destruir, derrumbar, demoler, abatir. Apocalipsis capítulo 18, versículo 21. Nos ha sido dada una autoridad a través de Cristo Jesús para derribar las fuerzas opositoras, argumentos, altiveces y todo pensamiento que se levanta contra Cristo Jesús. 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. ¿Ok? Términos importantes también que podemos utilizar dentro de lo que es la legislación es revocar. Es anular, declarar nula una orden o testamento. Podemos anular y poner fin a cualquier situación o acción
de las tinieblas en el nombre de Jesús. Cuando escuchamos expresiones, palabras, reacciones, las nulo, las cancelo, las dejo sin efecto en el nombre de Jesús, porque no tienen fundamento en Dios y porque son declaraciones o proclamaciones que van como un diseño perverso, contrario al diseño divino. Conseguimos la palabra declarar, que es una declaración. La palabra declarar es dar a conocer una intención. La palabra declarar podemos asociarla también con una palabra de fe o de profecía. Entonces, es conocer una intención, es dar a conocer una intención, hecho o persona. Es confesar, descubrir, manifestar de forma oral o escrita el reconocimiento de algo, es decir, hacer algo. Cuando nosotros vemos Colosenses 2:13 que dice perdonad nuestros pecados, anuló el acta de los decretos que nos eran contrarios y despojó a los principales y potestades, vemos que la palabra de anulación es romper y cancelar toda obra de maldad, dejarla sin efecto. Pero vemos que no puedo dejar algo baldío, algo que quede así sin resguardo. Ahí es donde viene lo que es la declaración. Si yo voy a destruir y cancelar una obra del mal, ahora debo declarar para qué y por qué. Es decir, ahora declaro en este día que este lugar será un medio de bendición, será una casa de bendición, será un lugar próspero y de bendición. Siempre debo hacer una declaración adversa o contraria a la liberación o a la declaración de justicia que hice sobre este lugar. Hay otros términos como es anular, dar por nulo o dejar sin validez un acuerdo, una disposición o un contrato. Cristo anuló el acta de los decretos que habían contra nosotros, clavándolos en la cruz. Ya lo he mencionado varias veces, Colosenses 2, capítulo 14 al 15. Hay algo también que llamamos actos proféticos. Hay personas que de alguna manera a veces abusan de esto y dan lugar a otra interpretación. Pero quiero ampliarles un poquito más sobre esto. ¿Qué es un acto profético? Son aquellos actos en lo físico que se reflejan en lo espiritual. Ejemplo, el bautizo. Cuando nosotros somos inmersos en las aguas, representa la muerte. Y cuando salimos de las aguas, representa la resurrección. Ese acto físico representa realmente nuestra transición de muerte a la vida en Cristo Jesús, la innovación de vida. La cena del Señor, el pan y el vino, son elementos que no tienen vida, son inertes, pero tienen un significado cuando lo hacemos en el nombre de Jesús, haciendo en memoria de Él. Pero luego sigue siendo cualquier otro elemento. Entonces, ese acto representa realmente el fundamento de nuestra fe, la obra de la cruz, que está reafirmada en el pacto eterno de la sangre del Cordero. Así pudiéramos hablar de muchas otras cosas que podemos hacer. Cuando hablo de acto profético es porque hay muchas personas que utilizan otros elementos como la sal, como el vino, como la leche, como la miel, como las semillas y el aceite de una manera tremenda. Y no está mal cuando alguien lo hace bajo la inspiración del Espíritu, no porque alguien lo haya hecho, no porque Julano lo hizo, no porque Perecedito le hizo cual parte, no, eso no funciona así. ¿Okay? ¿Por qué razón? Porque todos los actos son momentos de inspiración por el Espíritu Santo. Si alguien utiliza estos elementos por una luz del Señor, entonces tiene un valor. Pero un valor no por el elemento, porque son elementos que no tienen vida, son inertes. Eso no tiene. El aceite, lo más que sirve para freír huevos. El aceite no tiene poder, el aceite no tiene autoridad, ni se le atribuye facultades, como muchas personas ejercen con el aceite, échale aceite y mucho aceite, y nunca falta a veces en algunos lugares una botellita de aceite de oliva. Para dar la impresión que hubiéramos reemplazado el agua bendita y otros elementos con aceite. Eso no funciona así. Ahora, no pongo en duda que una persona pueda utilizar el aceite, pero el aceite no tiene autoridad ni poder. El que tiene la autoridad es usted, el ungido de Dios. Y en el contexto del aceite, algunos elementos correspondieron a una dispensación pasada,
como es el antiguo pacto, donde realmente como símbolo de la unción se vaciaba el cuerno sobre el ungido se le vaciaba el cuerno de aceite de oliva, que era consagrado para el rey, para el sacerdote, para el ministro. En un momento dado se vertía ese aceite, que corresponde, a algunos por supuesto se le ha dado la connotación de algo simbólico, algo profético, en el contexto de la obra del Espíritu Santo. Pero el mismo Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Pero ahora nosotros, el Espíritu Santo no está sobre nosotros, sino en nosotros. Entonces quiere decir que ese elemento que por un momento fue simbólico, ya en la gracia, ya lo que era sombra de lo que iba a venir ya vino, que es el Espíritu Santo de Dios. Entonces nosotros somos los ungidos de Dios. Entonces si un ungido del Señor utiliza un elemento con ese fin, tiene valor, porque no es el elemento en sí, sino el ungido de Dios el que le da autoridad al elemento profético. Entonces, no es magia, no es otro tipo de cosa que se puede interpretar, sino simplemente es un acto profético que es direccionado por un hombre o una mujer de Dios bajo la inspiración del Espíritu Santo y dice, haz esto. Y en esto sí concuerdan en algunos casos en la Biblia que nos hablamos, el mismo Jesús que agarró barro y lo ligó con su saliva, el caso justamente, varios en el libro de los Hechos, que aquel hombre que agarró el manto y dijo, el dueño de este manto pasará esto. En fin, hay algunos elementos para profetizar, para declarar algo, y no podemos en duda que eso pudiera un momento bajo la inspiración del Espíritu Santo puede usarse con ese fin, pero jamás, nunca atribuyéndole facultades y poderes a los elementos. Los elementos son cualquier otro, no tienen vida. La vida la tiene usted y la unción la tiene usted, y lo que usted haga es lo que tiene sentido y valor. Y cualquier cosa que usted haga bajo ese espíritu, entonces tiene una fuerza, porque lo está haciendo el ungido de Dios, o la ungida del Señor, en obediencia al Espíritu Santo, y ejecuta y hace las cosas. De resto, no tiene valor. Así que, mis amados, este tema de la legislación tiene que ser un complemento de los temas anteriores. Si entiendo lo que es la justicia, lo que es la obra redentora del Calvario, entiendo que el acto de Jesús fue de una reconciliación universal, entendiendo que nosotros como hijos de Dios se nos dio una identidad y una autoridad para ejercer dominio y que somos la máxima autoridad representativa del reino en esta tierra. Entonces quiere decir, y que Él sujetó todas las cosas a la iglesia, entonces nosotros tenemos la autoridad para determinar la justicia divina, romper, cancelar, destruir, derribar, atar y desatar. Todas estas cosas que son terminaciones de legislación. O sea, hay cosas que ya no es para pedirlas en oración, sino para ejecutarlas. ¿Por qué? Porque ya fue hecho. Entonces, hacer valer en la sangre de Cristo Jesús para romper, cancelar, destruir, deshacer y desautorizar a Satanás en cualquier área que se mueva y desalojarlo en el nombre de Jesús y declarar ciertamente que por la justicia divina expresada en su sangre, ese lugar o esta persona está sano y es libre. Acuérdense que esto es un acto de fe. Y el acto de fe es una certeza plena. Y como dije en temas anteriores, que es, la fe es la manifestación de algo que ya fue hecho. Y nosotros solamente estamos tomando lo que Cristo hizo para aplicarlo sobre algo. Entonces entendemos que lo que Cristo hizo fue suficiente y fue completo. Y tomamos la justicia divina para aplicarla, romper, cancelar y destruir y ordenar a Satanás y a sus fuerzas del mal que desalojen ese lugar y proclamar el señorío de Cristo bajo la sangre gloriosa del Cordero y declarar realmente un lugar, una vida o un territorio bajo la gracia, la dirección y la bendición de Dios. Esto que yo le estoy hablando lo aplico en todos casos. Así como nosotros un día tenemos que confesar a Jesús como nuestro Salvador y aceptarlo y reconocer que Él murió por nosotros en la cruz, y eso nos hace limpios y libres de todo pecado. De igual manera, eso también es aplicado hacia nuestra familia. Nosotros como corredentores en Cristo podemos demandar la liberación de nuestra casa, de nuestro hogar, y eso va a facilitar con mayor celeridad en su conversión, en su salvación. También podemos aplicarlo sobre casas, hogares, sobre carros, vehículos, sobre empresas y negocios. Es ahora, porque también hay elementos, cuando hablamos de su palabra, que Colosenses 1, en 1:15 dice que con su muerte en la cruz
reconcilió todas las cosas. La palabra cosa es como palabra común que incluye lo material, lo físico. Entonces hay cosas que de alguna manera en la ignorancia fueron consagradas al enemigo o fueron asideros del mal. Pues nosotros cuando tomamos ese lugar, ese sitio, pues en el nombre de Jesús declaramos rota y cancelada toda obra de las tinieblas, desalojamos la fuerza del mal y lo ponemos bajo la sangre gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo voy de viaje y me quedo en algún hotel, lo primero que hago, una de las cosas que hago es limpiar el hotel. Porque yo no sé qué uso se le ha dado a ese lugar, qué cosas se han hecho ahí, las desconozco, pero sabemos que la naturaleza pecaminosa del hombre, todo lo bueno lo convierte en mal. Por tanto, yo antes de acostarme digo, Señor, este lugar se convierte en casa de Dios y puerta del cielo, porque va a dormir tu hijo. Por tanto, yo rompo toda maldición, toda declaración y toda acción diabólica que en este lugar se haya hecho y limpio este lugar con tu sangre preciosa y declaro libre este lugar de toda opresión demoníaca, fuera en el nombre de Jesús. Y ahora pongo este lugar bajo la sangre del Cordero, bajo la escolta de los ángeles, y en tus manos me encomiendo, Señor. De esa manera lo hago. Igualmente cuando compro un carro usado, cuando es nuevo lo puedo consagrar, pero cuando ha usado también no sé qué uso le dieron a ellos, qué práctica se dio, le vengo, hago lo que llamamos oración identificativa, pido al Dios del Señor perdón por el mal uso y uso que se le dieron por ese vehículo. Ahora mismo yo, si yo lo confieso, rompo toda maldición, toda inherencia del enemigo en el nombre de Jesús y acepto a Jesús así como lo acepté como mi Salvador, también lo acepto como el Señor soberano de ese vehículo o de esa casa o de ese negocio. En el nombre de Jesús lo retrono como Rey soberano y lo sello con la sangre gloriosa del Cordero. Y luego le digo, Señor, este es tu centro, tu lugar y lo consagro para Dios. Entonces son cosas que van sellando las puertas, resguardando nuestras vidas y resguardar, porque ya estamos reafirmándolas como hijos de Dios, como una extensión de su gracia, de su reino, en el nombre de Jesús. Por tanto, mis amados, deseo que te sea de provecho y sea útil y se haga también práctico en todos los escenarios que usted pueda vivir en su vida. Mi bendición es abundante. Declaro